Gracias. Buenos días, Semilla. Qué gusto reunirnos en una misma mente, en un mismo corazón, haciendo iglesia aún en la distancia. Dios ha sido súper bueno con nosotros y tenemos razones de sobra para estar contentos, disfrutando la experiencia de haber sido adoptados como sus hijos. Acompáñame a leer Isaías 26, del 1 al 4. En aquel día, todos en la tierra de Judá cantarán esta canción. Nuestra ciudad es fuerte. Estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Abran las puertas a todos los que son justos. Dejen entrar a los fieles. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo servicio que tenemos juntos como Iglesia Semilla. Gracias porque, como tú dices, eres nuestra roca y nuestra salvación. Y así, en esta misma actitud, escuchamos tu palabra, te adoraremos, Señor, juntos y estaremos confiando en ti por siempre. En el nombre de Jesús, amén.
escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad, Él venció, todos cantarán. Gracias Jesús, gracias Jesús. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. Él es vida, Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad, Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad, Él venció, todos cantarán. Él venció, todos cantarán. Amén. Cuán grande abismo nos separaba, cuán grande monte nos apartó. Desesperado, miré hacia el cielo y en la oscuridad clamé. En las tinieblas, tu amor perfecto fue e irrumpió en mi corazón. Estaba escrito, fue por tu obra, mi esperanza vive hoy. Misericordia inigualable, gracia imposible de comprender. El Dios eterno bajó del cielo y en su ser llevó mi dolor. La cruz ha hablado, soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Preciosa sangre me ha hecho hijo, mi esperanza vive hoy. Aleluya, gloria al que
cadenas Él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza vive hoy. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, ya no soy más un deudor, mis cadenas Él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza vive hoy. Y en la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente hizo evidente que en la muerte no hay más poder. En la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente hizo evidente que en la muerte no hay más poder. La victoria suya es. Oh, aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, ya no soy más un deudor, mis cadenas Él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza vive hoy. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, ya no soy más un deudor, mis cadenas Él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza vive hoy. Mi esperanza vive hoy. Mi esperanza vive hoy. Te recordamos que es importante que te involucres en una semilla en casa virtual. Hay más de 15 grupos activos y serás bienvenido en cualquiera de ellos. Pide información en el correo electrónico que aparece en pantalla. Muy buenos días, hermanos. Me da muchísimo gusto poder llegar ante ustedes y saludarles a través de este medio. Me siento realmente afortunado de poder tener este espacio para presentarles a ustedes las necesidades de oración de nuestra iglesia. Quisiera también aprovechar este tiempo para reflexionar un poquito sobre la situación que estamos viviendo y cómo poder afrontarla un poco más amablemente. Al estar en comunión con nuestro Padre, leer su palabra, pidiéndole sobre todo que nos lleve a ese punto en que, si bien no dejan de importarnos las cosas, podamos tener alegría en todo momento. Bien nos dice Pablo en Tesalonicenses que estad siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de nuestro Padre Cristo Jesús. En esos momentos que sabemos que Dios viene pronto, que Él regresará como lo ha prometido. Estemos contentos por eso, hermanos. Sintámonos dichosos de ser parte de su rebaño. Hay varias peticiones, sabemos que hay varias personas enfermas y muchas necesidades. Como nuestro buen hermano Guillermo Meneses, oremos por su salud, así como la recuperación de Rocío Rodríguez,
También nuestro querido profe Armando Vázquez está en recuperación. Oremos por él, que tanto extraño realmente. Por la salud de Laura Armenta, quien dio positivo a COVID. Por la salud de Tania Pisano. Por la recuperación de Eric Andrew Campos. Por la señora Rosa Galeana, quien padece cáncer. Así como la señora Lupita González también. Por Diego de Gil, hermano de nuestra querida Jessie, que está pasando una terrible situación allá en Venezuela. Por la señora Fátima, quien tiene depresión, que es algo que se ha vuelto común en estos tiempos. Por la recuperación de los que han dado positivos en COVID-19, que cada vez son más cercanos y más conocidos, con nuestro querido Eric Navarro y nuestro querido ingeniero de sonido Philly Villavicencio. Que Dios tenga cuidado de ellos, de sus vidas. Sí. Por nuestras economías familiares, en estos tiempos también. Muchas personas se han quedado sin empleo, muchas personas no la están pasando tan bien. Oremos porque Dios tenga cuidado, como Él lo ha prometido. También, si están en nuestras posibilidades, ayudar a nuestros hermanos, preguntar quiénes están teniendo una necesidad. No solamente la oración, también la acción. Eso sería muy recomendable. La violencia en nuestro país se ha desatado y realmente necesitamos ponernos en acción, estar orando por nuestro país. Si bien a lo mejor no podemos hacer nada físicamente, pero sí podemos orar por nuestro país, por nuestros gobernantes. Que Dios dé la inteligencia para que la violencia disminuya, que seamos guardados de estas situaciones. Oremos. Dios eterno, Señor, en este momento, Padre, yo quiero, Señor, poner en tus manos todas las peticiones que acabamos de leer. Dios, sé con cada uno de mis hermanos, Señor, que la está pasando mal. Tú trae consuelo, Señor, a sus vidas. Trae esa paz, Señor, que necesitamos. Dios, trae fortaleza, trae salud, Señor. Primeramente, Señor, que se haga tu propósito, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de todos mis hermanos. Señor, quiero pedirte estabilidad, Señor, en nuestros hogares, que traigas alegría, Señor, dentro de todo esto que vivimos. Podamos pasarla alegre, Señor, sonriendo. Que traigas consuelo, Señor, en nuestros hogares. Trae fortaleza, Padre, que tanto la necesitamos. Dios, yo sé que tú eres grande, Señor, que tú eres el único, Señor, que puede sacarnos adelante. Pongo ante ti, Señor, todas estas necesidades, Dios, y gracias por escucharnos, y gracias por ser fiel, Señor, fiel y poderoso y verdadero. Todo esto, Señor, te pongo en tus manos, creyendo, Señor, que eres el único Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues no me queda más que mandarles un fuerte abrazo. Créanme que los extraño poder abrazarlos, poder estrechar sus manos, poderlos saludar frente a frente. Oremos, no olvidemos, no dejemos esto en saco roto, como dice. Oremos en nuestros hogares sin cesar. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, hermano. El término metamorfosis proviene de un vocablo griego que significa transformación. El sentido más preciso de la palabra hace referencia a la mutación, la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. La metamorfosis define una transformación que puede ser física, como lo que sufre una mariposa, o simbólica, como lo que puede experimentar una persona. En la sección del libro de Génesis que estamos por concluir, consideramos a detalle la vida de Jacob y de Esaú.
cada una con sus propias características, retos y desafíos. Y si hiciéramos un balance entre la humanidad de ambos, encontraríamos que los dos tuvieron razones de sobra para no calificar como dignos sucesores del pacto abrámico. Sin embargo, algo que marcó la diferencia entre estos dos hombres fue el cambio que se gestó en solo uno de ellos. Jacob, el suplantador, vivió su metamorfosis de la que ya hablamos con anterioridad. Sin embargo, el capítulo 36 nos mostrará que la naturaleza de Esaú nunca sufrió modificación alguna. Eso nos recuerda que sin cambio no hay mariposa. Que la lección de hoy nos impulse a responder día con día al proceso de transformación al que Dios nos ha llamado. Recuerda que su deseo es que seamos cada día más como Cristo. Hola Semilla, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido una vez más a nuestra reunión virtual. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar aquí un domingo, otro domingo más, y gracias a Dios por lo que durante esta semana hemos podido experimentar en el amor y en la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Y agradecer también porque a pesar de que tenemos varios de nuestros hermanos delicados de salud, pero mira el Señor cómo les ha sacado adelante. La gran mayoría de ellos están en plena recuperación y damos muchas gracias a Dios por ello, de verdad. Confiemos en que Dios nos lleva de su mano. Así que te invito a orar. Vamos en esta mañana a considerar Génesis capítulo 36. Pidamos que sea el Espíritu Santo quien habla en nuestros corazones a través de su palabra. Padre, te damos muchas gracias. Gracias esta mañana por este privilegio, esta oportunidad que nos das de reunirnos a la distancia, entendiendo que estamos cada uno de nosotros en diferente lugar, pero unidos en un mismo espíritu, mente y corazón. Dando gracias a ti, Señor, que eres dador de la vida, que eres quien nos ha dado un lugar en tu familia, Señor, y somos parte de tu iglesia en todo el mundo, parte también de nuestra iglesia local, Semilla Ensenada, por la cual te agradecemos. Y hoy, Señor, aún en la distancia, queremos pedir que tu palabra llegue a nuestros corazones en esta unidad que nos mantiene y que nos sostiene, aún, Señor, que no nos podemos ver, pero sabemos que somos familia. Y háblanos como Padre nuestro que eres, a cada uno conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, capítulo 36 del libro del Génesis es la historia de la genealogía de Esaú. Un capítulo interesante que si tú ya tuviste oportunidad de darle una revisada durante la semana, pues habrás notado que contiene muchísimos nombres. La descendencia de este que fue y de quien hablamos en su momento, quien menospreció la primogenitura, este regalo, este privilegio, este lugar de honor que Dios le concedía y que, bueno, debido a un corazón, pues llamémosle así, inconverso, la rechazó, la lamentó después y ya no pudo volverla a recuperar. Sin embargo, y a pesar de todo eso, es interesante que este libro de la Biblia, el primer libro de la Biblia, el libro de los principios o de los orígenes, dedique un capítulo completo a Esaú y a su genealogía. Quiero darte un dato importante antes de comenzar, y es que en el capítulo 36 del libro del Génesis se menciona 36 ocasiones el nombre de Esaú o Edom, que es la misma persona. Y llamó mucho mi atención que una y otra vez se mencionara el nombre de Esaú, y pues no he encontrado otro capítulo en lo que vamos de estos 36 capítulos de Génesis, creo ningún otro capítulo en el que se mencione tanto el nombre de una persona. Y llama la atención sobre todo por el hecho de que pues Esaú es un personaje, digamos, ya secundario a estas alturas, viendo cómo Jacob fue introducido en la historia como el patriarca y a través de quien Dios formaría este pueblo de la promesa, que se dedique un capítulo completo a este hombre, pero que se mencione de él tanto. Y no solamente se menciona 36 veces a lo largo del capítulo, sino que también en 5 ocasiones, y haremos referencia a ello en su momento, se hace una mención a Esaú como y él es Edom, o él es el padre de los edomitas.
Creemos que quien escribe el libro del Génesis es Moisés. Lo escribe alrededor de unos 450 años después de este evento que vamos a considerar, o de estos tiempos, en los tiempos de los patriarcas Jacob y Isaac y Abraham. Pero visto en retrospectiva, y quiero tratar de entender, soy un estudiante como cualquiera, tratando de entender cuál es la razón por la que Moisés hace tanta referencia a Esaú es Edom, he llegado a algunas conclusiones muy personales que quiero hoy compartir contigo. Por lo tanto, creo que este capítulo 36, a pesar de que es una genealogía y está llena de nombres y nombres y nombres y nombres, tiene un lugar importante en la Escritura y espero que podamos verlo. Bueno, ya vimos la introducción al tema de hoy, pues el tema o el título de esta enseñanza es Sin cambios no hay mariposa, y tiene que ver con este proceso al cual los hijos de Dios somos sometidos. Y bendito Dios porque nos somete a estos procesos de cambio, de mutación, porque todos llegamos al Señor, pues dijéramos por ahí, patas para arriba, con una vida desordenada, y aún aquellos que no tuvieron quizás una vida tan desordenada, el simple hecho de no tener a Cristo y de no tener la salvación de Dios en tu vida, pues te vas a estar perdido y eres pecador. Seas muy pecador o no lo seas, finalmente, pues delante de Dios quedamos cortos a su gloria. Pero cuando Dios nos llama, nos invita y recibimos por la fe en Cristo Jesús esta salvación, todo creyente es sometido a un proceso de cambio, de transformación. Pon mucha atención a esto que estoy diciendo por una razón, porque esos son los lentes a través de los cuales vamos a ver el capítulo 36. El capítulo 36 es el resumen de ahora sí que vida y obra de Esaú. Y vamos a cerrar con el capítulo 36 una sección más del libro del Génesis, porque a partir del capítulo 37 cámaras y micrófonos serán para José y para la historia del pueblo de Israel en Egipto, cómo fueron introducidos a través de un hambre que vino sobre toda la tierra. Se introducen a Egipto las 12 tribus, sale de ahí 400 años después, por mano de Moisés, sale un pueblo numeroso. Y ahí es como terminaremos esa última sección del libro del Génesis, leyendo y conociendo a través de la vida de José. Pero entonces, al cerrar esta sección, estos lentes de los cuales te hablo, es ver esta falta de cambio y falta de transformación en la vida de Esaú. Ya nos ha quedado muy claro en las últimas semanas, pues que Esaú finalmente no tuvo, porque no quiso, ninguna relación ni ningún acercamiento con Dios. Dios no fue el Dios de Esaú, fue el Dios de su hermano, fue el Dios de su padre, el Dios de su abuelo, pero no fue su Dios. Ya lo hemos visto con anterioridad, pero creo que en esta culminación, en este punto álgido de su vida, donde se hace como un resumen de todo su andar y su obra hasta sus generaciones posteriores, creo que lo que el autor está tratando de mostrarnos en el capítulo 36 es precisamente eso, y sobre todo cuando subraya Esaú es Edom, es como decir, ese es el hombre que siempre fue el mismo. Y vamos a la primera sección, los primeros 5 versículos. Vamos a dar lectura del verso 1 al 5 y vamos a ver cómo comienza esta historia. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. 3 esposas de las cuales ya hablamos anteriormente. Para aquellos que son estudiosos y que son muy observadores de la Escritura, ya notaron seguramente que algunos de los nombres de estas esposas son diferentes a los nombres ofrecidos capítulos atrás. Creemos, bueno, yo lo creo y también muchos de los comentaristas creen y aseguran que son las mismas personas, que hay un cambio de nombre porque pudiera ser, y esto es simple especulación, que algunas esposas cuando contraían matrimonio cambiaban su nombre, pero son las mismas mujeres.
Alguno que otro por ahí, un que otro comentarista, alude que quizás no es que cambió de nombre, sino que realmente son dos personas diferentes, particularmente una de ellas, porque quizás cuando Esaú se casó la primera ocasión, es decir, entre el capítulo 26 y el capítulo 36, esta primera esposa murió y esta a la que se refiere aquí es otra. Sin embargo, esta teoría pues tiene muy poco sustento porque el capítulo 36 afirma de alguna forma lo que se vio anteriormente, que Esaú tomó de las hijas de Canaán, de las hijas de aquella tierra, 2 mujeres por esposas. Son las que cita aquí y también menciona a la hija de Ismael, su tío, Ismael, hermano de Isaac, ¿recuerdas? El hermano del hijo de la promesa. Pero bueno, creo que el tema de si los nombres es irrelevante para los propósitos de la lección de hoy. Simplemente lo que tenemos aquí es una cosa, es que Esaú, tiempo atrás, cuando él tenía 40 años, leímos en el capítulo 26, tomó 2 mujeres de la tierra de Canaán, particularmente de la tierra de Seir. Hablaremos un poquito de esto más adelante, de esta tierra de Seir. Toma dos mujeres de aquel lugar que leíamos fueron un dolor de cabeza para Isaac y para Rebeca, fueron amargura de alma. ¿Por qué fueron o por qué se describen estas mujeres como amargura de alma para los padres de Esaú? Quiero suponer que hay 2 razones. Una, porque eran cananitas. Y ya lo vimos también, ya lo revisamos, los cananeos particularmente eran un pueblo que estaba bajo una maldición. Acuérdate que Canaán era nieto de Noé, y aquel día cuando Noé se embriagó, Canaán hizo o vio algo en la desnudez de su abuelo Noé, y entonces Noé le maldice a él y por ende a todas sus generaciones. Así que el hecho de que Esaú contrajera nupcias con 2 mujeres cananitas trajo tristeza, dolor, amargura al corazón de sus padres. Pero desde ahí, y estoy haciendo como una especie de recordatorio de cosas que ya hablamos, que ya vimos, desde ahí vimos estos vislumbres en la naturaleza de Esaú como alguien a quien no le importaba tanto, o más bien no le importaba nada, este asunto de la trascendencia espiritual. Estoy seguro, porque él ya tenía 40 años, no era un adolescente que quizás ignorara algunas cosas, él ya era un hombre de 40 años, y seguramente su padre Isaac, que era alguien pues, que amó a Dios y que sirvió a Dios con fidelidad, igual que su abuelo Abraham, Esaú tenía conocimiento de causa. Sin embargo, y a pesar de todo, no le importó. Ahora, trayendo esto como a la experiencia, porque estamos hablando de la necesidad de una transformación, yo estoy convencido de algo y lo estoy convencido de ello pues porque la Escritura lo dice, que todas las personas que venimos a Cristo, indistintamente todas entraremos en un proceso de cambio. Si bien es cierto que hay muchas cosas en nosotros que ni siquiera a nosotros mismos nos gustan, de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, a veces de nuestra manera de hablar o de pensar, pero entendemos que estamos en un proceso de transformación. Es decir, yo creo que un creyente genuino, alguien que ha nacido de nuevo, no puede decir que ha nacido de nuevo si no ha habido ningún cambio en su vida. Para todos nosotros tiene que haber un antes y un después. Quizás no tan marcado. Hay personas a las que realmente el día que conocieron a Cristo la vida les cambió 180 grados y les cambió en el sentido de que ellos cambiaron 180 grados. Son cambios así muy radicales. Algunos otros vamos cambiando con el tiempo. Quizás desafortunadamente nos tomamos demasiado tiempo. Pero somos como dice el libro de Eclesiastés. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De eso se trata, de crecer, de cambiar. Fíjate, el capítulo 36 creo que también está incrustado ahí, y estas expresiones de Esaú es Edom creo que están ahí incrustadas por razón de lo que sucede capítulos atrás en la vida de Jacob. Si tú pones en la balanza la vida de Jacob y la vida de Esaú, te encuentras a 2 personas total y absolutamente pecadoras.
Digo, ya hemos hablado de Jacob y no nos encontramos a un hombre perfecto, intachable. Tiene demasiados defectos, igual como los tuvo Esaú. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en Jacob? ¿O qué es lo que estuvo sucediendo en Jacob estas últimas semanas? Al estudiar capítulo a capítulo, vemos que está en un proceso de transformación, al punto que llega aquel día cuando el Señor se encuentra con él y dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Un cambio. Es esta larva que se convirtió en mariposa. Pero, ¿qué sucede con Esaú? Bueno, Esaú es de alguna manera, representa a aquel que pareciera que es creyente, pero no hay un cambio, no se gesta cambio alguno, sigue siendo la misma persona. Y lo demuestran sus acciones, como en el caso de Esaú, y quizás aquí sería la analogía, es alguien a quien lo que dice la palabra no le importa tanto. Está en una relación de compañerismo, está en una relación de amistad, de hermandad, pero creo que eso es más importante que sujetarse, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque los cambios se gestan en nosotros cuando somos personas de la palabra, por la palabra y para la palabra. Y entonces vamos moldeando nuestra vida en el sentido de que nos vamos ajustando a lo que la palabra dice. Santiago habla mucho acerca de eso, no seamos oidores, sino hacedores de ella. Pero Esaú es de alguna manera, representa a aquel a quien, bueno, pues sí, yo sé que mi papá, mi abuelo dicen que no debo casarme con cananitas, pero pues eso a mí no me importa. Soy Esaú, soy hijo de Jacob, soy hijo, hermano de Jacob, soy hijo de Isaac, soy hijo de Abraham, ¿no? Entonces, en el verso 1 que tenemos, esta primera ocasión en la que el escritor dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Quiero sí ir definitivamente al capítulo 25 para recordar aquel día en el que se le bautizó, por así decirlo, a Esaú con este nombre de Edom. A partir de ese día se quedó marcado para siempre. El capítulo 25, verso 28 dice que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Subraya esto, guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Subraya esto, por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo, literalmente. A partir de ese día, a Esaú se le conoció como el rojo. Pero no era un simple mote, no era solamente el, pues ahora le decimos el rubio, ¿no? No, tenía que ver más bien con lo que marcó aquel día en su vida, cuando cambió algo tan valioso, tan sublime, tan bello, su primogenitura, por un simple plato de comida, por un guiso rojo. Y entonces en el capítulo 36 llama la atención las veces que el escritor dice: Esaú, él es Edom. Él es aquel que vendió su primogenitura. Es como leer detrás de líneas. Y sería bueno e interesante que cada vez que en el capítulo 36 nos encontremos con él es Edom, pudiéramos ver lo que dice detrás. Él es el que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Así que este es de alguna manera como, este capítulo 36 de verdad es que es interesante por esa intención con la cual el escritor hace este recordatorio. Y qué lamentable sería que tú o cualquiera, yo o cualquiera, que después de vivir una vida en la que se suponía éramos fieles, creyentes o genuinos hijos de Dios, se diga: no, él nunca cambió. Su naturaleza siempre fue la misma. Fue alguien que vivió a su manera, fue alguien que no sometió su voluntad a la palabra de Dios. Eso es lo que nos encontramos en esta primera sección. Vamos a la segunda sección, por favor, y vamos a leer a partir del verso 6 hasta el verso 8. Y dice que Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas,
y todas las personas de su casa y sus ganados, y a todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Pareciera que no hay mucho acá, pero ¿qué versículos? Mira, algo interesante aquí es que Esaú dice que una vez que Jacob regresó, pues ambos tenían muchas posesiones. ¿Por qué Esaú fue próspero? Bueno, Esaú fue próspero porque, recuerda, Isaac también le bendijo con una bendición mucho menor, y esa bendición tenía que ver, o más bien estaba relacionada con la prosperidad material, pero muy alejada de la bendición de Dios, que fue la que robó Jacob. Ahora, los dos están creciendo, los dos están prosperando, y entonces Esaú toma la decisión de separarse de su hermano, poner tierra de por medio e irse a la tierra de Seir. ¿Por qué se va a Seir? No pierdas esta pista, por favor, y esta línea en tu mente. ¿Por qué se va a Seir? Se va a Seir porque precisamente allá en Seir, décadas atrás, mucho tiempo atrás, fue al lugar a donde encontró estas dos esposas, porque estas dos esposas precisamente eran hijas de jefes de los óreos. Ahorita vamos a hablar de ellos. Los óreos son los que habitaban esta tierra, la tierra de Seir, que después fue llamada la tierra de Edom. También te explicaré más adelante por qué fue llamada ahora la tierra de Edom, que después en el Nuevo Testamento es conocida como Idumea. Viene también del vocablo Edom, y en griego se describe como Idumea. Y bueno, toda esta región que está al sureste de Jerusalén, al sur del mar Muerto, esta región es a la cual Esaú se fue. No olvides, se fue allá porque ya tenía conocidos, no era una tierra extraña. De ahí era su suegro, de ahí era la familia de su esposa. Tú puedes leer este fragmento y pareciera como que Esaú es buena onda, ¿no? De bueno, pues voy mejor hermano Jacob, pues yo me voy para allá y tú te quedas aquí, y así cada quien puede seguir creciendo y prosperando. Pudiera dar a entender como que es un acto pues, bondadoso de parte de Esaú. No lo sé, la verdad es que estaría juzgando erróneamente si hiciera una aseveración tácita acerca de las intenciones de Esaú. Pero lo que creo sí queda claro en todo esto es que Esaú se va a Seir porque dentro de su corazón él sabe que esa tierra, la tierra de Canaán, es una tierra que su hermano recibiría en herencia por causa de la promesa. Canaán era una tierra que le pertenecía legalmente a Esaú, pero que cuando vendió su primogenitura, cuando despreció la bendición de Dios, cuando Dios bendijo a Jacob, la promesa que era del abuelo de Abraham y después de Isaac, y que después era de él, terminó en manos de su hermano. Así que yo veo, esa es una percepción muy particular, que Esaú, está asumiendo esta retirada, no por otra cosa, sino porque sabe que perdió. Sabe que era suya y, como dicen por ahí, y la dejó ir. Ahora, hay algo interesante también aquí. Una persona que no sufre este cambio, esta transformación, que no está haciendo, que no entró en la mutación de un antes y un después, creo que también está representada aquí en Esaú en ese sentido, porque es alguien quien no puede echar raíces en una tierra a la que no pertenece. Es decir, camina superficialmente. Es un peregrino y un extranjero en un sentido negativo a esta tierra espiritual, a esta casa espiritual llamada la iglesia. Y no me estoy refiriendo al lugar donde nos congregamos. Hemos hablado en Semilla mucho acerca de esto. La iglesia es donde las personas, el templo de Dios, realmente estamos,
con auditorio, sin auditorio, pero no pertenece a la iglesia. Para él su corazón está en otra parte, sus alianzas están en otra parte, sus conexiones están en otra parte. Y entonces, más que ver a Esaú como un hombre que está cediendo esta tierra por un acto de bondad, creo que más bien sabe que esa tierra no es suya. Y mira, yo te animo de verdad, porque no sé quién está viendo estas grabaciones, pero si tú en tu corazón, en el fondo de tu corazón y en tu sinceridad, eres genuino y cuando te piensas o te imaginas en medio de una congregación, nos sigues viendo como extraños todavía, es decir, pues sí estoy aquí, me siento bien, pero pues como que no, esto realmente no es lo mío. Tienes que hacer un examen de conciencia. Dice la Escritura que nos probemos, dice el apóstol Pablo, examínense cada uno de ustedes si están en la fe. Y creo que sería bueno. ¿Para qué? No para que te alejes, ¿no? Sino todo lo contrario, para que tomes una decisión firme por Cristo y hagas de esta casa espiritual tu tierra. Porque el hecho de que Esaú se vaya, para mí al menos representa aquí este sentido de no pertenezco. Esta no es mi tierra. Esta era una tierra de promesa. Acuérdate que Abraham llegó ahí, estos chicos no habían nacido. Cuando Abraham llegó a esa tierra, Dios le dijo a Abraham, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Esas palabras Jacob y Esaú las tenían bien claras. Isaac seguramente se las repitió una y otra vez. Y convencido estoy de que Isaac le dijo a Esaú, antes de que él vendiera su primogenitura, esta tierra, hijo, esta tierra es tuya, porque tú eres el hijo de la promesa. Ojalá pudiéramos ver, es imposible, pero por lo menos en la imaginación, estas escenas en las que Isaac está instruyendo a Esaú, porque él era el heredero, pero simplemente se va. Que no sea tu caso, de verdad, que no sea el mío, que nos sintamos extraños en una tierra espiritual que por muy poco quizás te correspondía. Bueno, vamos al siguiente. La siguiente sección está ahí en los versos 9 en adelante. Vamos a leer del verso 9 al 19 y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom. Y quiero que subrayes aquí padre de Edom, porque este es en estas menciones que el escritor hace y subraya. Bueno, aquí lo menciona como padre de Edom o padre de los edomitas en el monte de Seir. Esos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Esos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Esos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella le dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Esaú. Y estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes, Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Esos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jalam y Coré. Esos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Muchos nombres, ¿verdad? Pero mira, no es tan complicado si los ves gráficamente. Esaú tuvo 3 esposas. Estas 3 esposas le dieron 5 hijos. 2 de ellas le dieron 1 y una tercera le dio 3 hijos. Y estos 5 hijos les dieron todos los nietos que acabamos de mencionar en esta sección. Pero llama la atención
cómo inicia y cómo termina esta sección, el verso 9 y el verso 19. El verso 9 nos dice, como te mencionaba hace un momento, Esaú, padre de Edom. Y luego termina en el verso 19 diciendo, Esaú es Edom. ¿Te das cuenta? Ya en 3 ocasiones el escritor está tomando notas, subrayando. Él es el que vendió su primogenitura. Por lo tanto, todo el capítulo 36 está girando en torno a aquel momento en el que Esaú, de una manera cobarde y de una manera pues imperdonable, echó por la borda lo que Dios le había concedido. Pero, ¿qué tenemos en todo esto? ¿Qué tenemos en estas genealogías? Bueno, vamos a regresar, por favor, al verso 9. Dice, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Mira, el monte de Seir está precisamente ubicado en esta tierra, la tierra llamada después la tierra de Edom o Idumea. Es en este monte en donde habitaba esta comunidad de los Horeos. Ahí, en ese lugar al cual Esaú llegó con sus esposas, 2 de ellas oriundas de ese lugar, viene a instalarse. Aquí es donde comienza a tener pues sus nietos. Ya sus hijos ya venían con él, lo leímos anteriormente, cuando salió de Canaán venía con hijos, pero llega acá y entonces comienza a echar raíces en este lugar. Cuando Esaú echa raíces en la tierra de los Horeos, o ahí particularmente en el monte de Seir, dice la Escritura que Dios determinó darle ese lugar como su herencia. Vamos a leer allá en el libro de Deuteronomio. Acompáñame por favor al capítulo 2, verso 1 al 12, y dice así: Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Quien está hablando aquí, quien está escribiendo, es Moisés, 400 años después de lo que estamos leyendo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, es decir, los edomitas, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Pon mucha atención, por favor, a lo que estamos leyendo, porque viene algo interesante. Dice, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, subraya esta última sección, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran tenidos ellos también como los hijos de Anac, y los moabitas lo llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los horios, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Voy a saltarme hasta el verso 18. Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Me voy a saltar hasta el verso 22. Como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, de delante de los cuales destruyó a los horios, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Me salto
hasta el verso 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo del cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Este capítulo nos abre de alguna manera y nos da mucha información para poder ligarlo a lo que estamos considerando hoy. ¿Recuerdas? Esaú llegó al monte de Seir, había emparentado con los horios, pero al tiempo, cientos de años después, ya Esaú no vivía, pero las generaciones de estos edomitas, los hijos de Esaú, sacaron del monte de Seir a todos los horios, los expulsaron y se apropiaron entonces de ese lugar, que es, como te decía hace un momento, ya conocido después como la tierra de Edom o como Idumea en el Nuevo Testamento. Pero llama la atención lo que dice el capítulo 2 de Deuteronomio, que ese lugar Dios se lo dio a Esaú por herencia. Ahí en pantalla ahora mismo va a aparecer una imagen, porque quiero sí que veas con toda claridad dónde está ubicada estas tierras. Si te das cuenta, a la extrema derecha del Mar Muerto tenemos en la parte de derecha, al norte y un poco al centro, la región de los amonitas y de los moabitas. ¿Quién era Amón y quién era Moab? Eran precisamente los hijos de Lot. Ya pasamos también por ese episodio. Estos dos hijos de Lot fueron los que él tuvo precisamente con sus hijas, en esta relación incestuosa que tuvieron aquel día que lo embriagaron. Bueno, de ahí vienen los moabitas y los amonitas también, comunidades paganas, comunidades perversas. Sin embargo, y esto me llama mucho la atención y no quiero dejar de compartírtelo, cada generación, es decir, si vamos a Abraham y luego a su heredero Isaac y luego a su heredero Jacob y luego Jacob al que sería su heredero, que sería Rubén, cada una de estas generaciones tuvo situaciones muy particulares en su entorno. Abraham tuvo una situación particular con Lot. Dios llamó a Abraham solamente. Lot vino ahí como un agregado cultural, pero aún fíjate, quiero decirte cuál es el punto aquí. No me quiero perder, pero el punto es que Lot, por el simple hecho de estar pegado a Abraham, recibió una tierra por herencia. La tierra, ahí la que estamos viendo aquí en el mapa, es la tierra de los moabitas y de los amonitas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, 450 años después de lo que estamos leyendo en el capítulo 36, el pueblo de Israel va camino a Canaán, pero Dios le dice, no te vas a meter ni con los amonitas, ni con los moabitas, ni con los edomitas, es decir, los descendientes de Esaú, porque a estos tres yo les he dado esta tierra por herencia. Luego sucede, por ejemplo, en el caso de Ismael, hermano de Isaac, que él no era el hijo de la promesa. Sin embargo, para él Dios también tuvo una tierra. Los árabes que descienden de los ismaelitas, pues hoy por hoy tienen una tierra también en posesión. Luego Esaú, que le correspondía la tierra de Canaán, pues él en su caso la pierde por lo que ya vimos, pero también Dios en su misericordia y en su gracia le da una tierra por posesión. Luego, ¿qué tuvimos en el capítulo 35? Leíamos la semana pasada que Rubén, el hijo primogénito de Jacob, que él tendría que ser el patriarca de las 12 tribus, por haberse acostado con su madrastra, con Bila, con la esposa o una de las esposas de su padre. Lo vamos a leer en el capítulo 49, cuando Jacob declara estas bendiciones sobre sus hijos. Literalmente maldice a Rubén y le dice, por cuanto subiste a mi estrado y te envileciste en mi lecho, en mi cama, haciendo referencia al día en el que se acostó con Bila, su esposa, dijo, no vas a heredar la primogenitura ni la supremacía sobre tus hermanos. ¡Qué grueso! Cada generación tuvo sus situaciones y sin embargo, y a pesar de todo, Rubén también, a pesar de esta maldición, Rubén también recibió su tierra. ¿A qué quiero ir con esto? Que aún una persona que no es genuinamente un creyente, que no entró en este proceso de cambio, de transformación, que no fue esta
larva que se convierte en una hermosa mariposa, sino que simplemente no se logra, aún ellos reciben bendición. Y a veces esto pudiera ser quizás lo malo, digo, por tratar de darle una explicación a esto, porque suponen, por el hecho de que Dios les bendice, suponen que son cristianos. En 1 Corintios capítulo 7, cuando el apóstol Pablo aconseja a creyentes que están casados con inconversos, Pablo le dice, mira, si tu esposo o tu esposa, que es inconverso o inconversa, no tiene problema en vivir contigo y no tiene problema con tu fe y no estorba tu fe, es como lo que hay entre líneas, no te separes, vive con él o con ella. ¿Por qué? Dice, porque el esposo o la esposa que no son creyentes, dice, son santificados por causa del creyente. Dice, porque si no fueran santificados, dice, tus hijos no serían santos, pero son santos, dice, por causa de ti. Si no me expliqué muy bien en esto que te estoy diciendo, 1 Corintios 7 lo puedes ahí revisar, pero ¿qué significa? Si tú estás casada, tú eres una fiel creyente, estás casada con un hombre que es incrédulo, o que si no lo es, pues por lo menos, pues sí, asiste a la congregación y parece como que sí lo es, él, por causa de ti, de tu genuina fe, él o ella es santificado, es beneficiado, no salvo, te vuelvo a repetir, no es salvo, porque cada quien es salvo por la fe personal, pero sí es santificado, sí goza de los beneficios. Lot, Ismael, Esaú, Rubén, todos fuera de la línea patriarcal, pero por causa de estar tan cerca, por causa de estos que sí eran benditos, Dios también les extendió a ellos su bendición. Bueno, es lo que dice a grandes rasgos el capítulo 2 de Deuteronomio. Pero luego entonces, regresando acá, el pasaje que acabamos de leer, en los versos 9 al 19, tenemos también en el verso 12 que uno de los nietos de Esaú fue precisamente Amalec. Este Amalec fue padre de un pueblo, los amalecitas. Fue parte de un pueblo que estuvo en una contienda abierta en contra del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, 400 años después, en este éxodo del cual leímos ahora en Deuteronomio, salen rumbo a la tierra de Canaán. Amalec se les opone en el camino. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo, por favor. Vamos a dar lectura, capítulo 17, verso 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y quiero que observes lo que dice el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Este Amalec, nieto de Esaú, se opone, en este pasaje que acabamos de leer, al tránsito de los israelitas en rumbo a Canaán. De hecho, en el mapa que vimos hace un momento, Amalec está situado al oeste, precisamente de la tierra de Edom o de Esaú. Pero fíjate, por ahí del capítulo 15 del segundo libro de Samuel, una de las primeras encomiendas que Dios le da a Saúl, primer rey de Israel, es acabar con los amalecitas.
Y es acabar con ellos precisamente por esto que acabamos de leer. Cuando Dios le dijo a Moisés, y esto es algo muy duro, anótalo en un libro, yo no lo voy a olvidar, pero no quiero que ustedes lo olviden. Que una vez que entren y tomen posesión de la tierra, yo voy a raer del todo la memoria de Amalek. No solamente Amalek se levantó en contra de los israelitas, su familia, también los edomitas, es decir, toda la descendencia de Esaú, estuvo en una campaña permanente en contra del pueblo de Israel. Me encantaría leerlo, lo traía en mis notas, pero si no, no vamos a avanzar. Por eso te digo que este capítulo 36 tiene un montón de cosas que ofrecernos, pero quiero invitarte a que leas el libro del profeta Abdías. Es un libro muy cortito, es el libro más corto del Antiguo Testamento. Te va a tomar 5 minutos, 8 minutos leerlo completo, o menos. Pero ahí te vas a dar cuenta de una profecía que Dios da a través de Abdías en contra del pueblo de Edom. Los edomitas serían destruidos, ¿por qué razón? Una, porque siempre han estado o siempre estuvieron en pleito contra el pueblo de Israel. Israel, por mandato de Dios a través de Moisés, lo que leemos en Deuteronomio, tenía que mantenerse siempre a distancia porque son sus hermanos y no podían poseer su tierra, no podían invadirlos, pero los edomitas siempre tuvieron odio contra los israelitas. Yo no sé si este odio se deba a precisamente los acontecimientos que hemos citado en los últimos capítulos en los que Jacob roba a Esaú la bendición, y entonces Esaú, hablo de su descendencia, siempre estuvo enojada con Jacob. A pesar de que Esaú perdonó a Jacob, sus generaciones parece ser que nunca perdonaron lo que Jacob hizo. Y entonces, ¿qué sucede? 900 años después de que el pueblo de Israel se instala ya por mano de Moisés en Canaán, 900 años después, ya que Israel es una nación, ahora viene contra ellos el rey Nabucodonosor. Es una historia larga pero muy interesante, y los exilia a todos a Babilonia. Cuando el pueblo de Israel va esclavo a Babilonia, los edomitas, y eso es lo que está precisamente referido ahí en el libro de Abdías, los edomitas se burlaron, se gozaron de que Israel fuera llevado cautivo. Incluso dice ahí, en el libro de Abdías, que a los que quedaban vivos ellos mismos los mataron. Y entonces Dios le dice a Edom, nunca debiste haberte gozado ahora por la desgracia de tu hermano Jacob. Por lo tanto, yo estaré siempre en pleito con Edom. Qué historia, ¿eh? Déjame decirte un dato interesante, que tan siempre estuvieron en contra que el último rey de los idumeos, edomitas, te recuerdo, el último rey de los idumeos fue precisamente Herodes el Grande, aquel que persiguió a Jesús para intentar matarlo cuando él era apenas un niño. Herodes el idumeo. Ahí, después de Herodes, la dinastía idumea o edomita pasa a la historia, pasa al olvido. Lo que Dios prometió a través de Abdías, lo cumplió. ¿Qué nos dice esto? Que Esaú fue una persona que no trascendió. No halló trascendencia en sus generaciones. ¿Por qué? Porque siempre estuvo enemistado con Israel. Vamos a la práctica, rápido. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no está siendo transformada por el Espíritu, en su interior sigue enemistado con Dios. Él cree que no, pero la realidad es que vive en una enemistad con Dios. Y puede ser que le suceda aquello a lo que Jesús se refiere cuando habla con la iglesia de Sardis, ahí en Apocalipsis capítulo 3. Le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dios nos guarde de verdad de que nuestra conversión no sea genuina. Dios nos libre de verdad. Bueno, vamos a continuar. Hay algunos detalles todavía que me voy a brincar, pero vamos a la cuarta sección, que la tenemos en los versos 20 al 30. Dice así: estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, que es precisamente suegro de Esaú, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Hori, Gemam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat,
Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja, Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná, precisamente esposa de Esaú. Esos fueron los hijos de Disón: Hemdán, Esbán, Itrán y Querán. Y esos fueron los hijos de Eser: Bilán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y esos fueron los jefes de los horios, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Esos fueron los jefes de los horios por sus mandos en la tierra de Seir. Como vimos en Deuteronomio, esta tribu mencionada acá, la tribu de los horios, al tiempo fue expulsada del monte de Seir, y Esaú y sus descendientes, los edomitas, finalmente poseyeron esta tierra, porque como vimos también, Dios se las había dado por herencia. Pero hay algo súper interesante en esta sección, es una pregunta: ¿por qué aparece la genealogía de personajes que no pertenecen al pueblo de Israel? No estoy 100% seguro, pero sí 99% seguro de que la Escritura no tiene genealogías de personas que no sean parte del pueblo de Israel. Hay muchas genealogías en la Biblia, pero todas siempre están relacionadas a la historia de los patriarcas. Y cuando tú lees aquí que hay una genealogía tan detallada de estos hombres que eran extranjeros, eran cananitas, ¿por qué el escritor, por qué Moisés los define? Padres, hijos, nietos, bisnietos. Y de hecho más adelante continúa la lista de toda esta dinastía Ore. Creo, desde mi humilde opinión, que tiene que ver con Esaú es Edom. Él vendió su primogenitura y vino y se mezcló con toda esta gente. ¿Qué nos muestra o qué nos enseña respecto a alguien que no nació de nuevo y que no está en este proceso de transformación? Bueno, que es alguien que no tiene sus conexiones, su vida, sus amistades con el pueblo de Dios. Para mí es de verdad muy lamentable. Si ese es tu caso, no con eso estoy haciendo como o asumiendo que no eres un creyente genuino. No sería mi intención. Yo no puedo juzgar eso de nadie absolutamente. Pero me llama la atención cuando observo personas que van a la congregación, que en teoría, y creo que son creyentes genuinos, pero que no tienen ninguna conexión con el pueblo de Dios. Todas sus amistades, todas sus relaciones, todo su círculo íntimo de amigos está fuera de la comunidad de fe. Eso para mí llama mi atención. Y hasta ahí me quedo, no puedo asumir más, de verdad. Pero si ese es tu caso, yo te invito de verdad a que reflexiones un poco en esto, porque a través de la Escritura y a través del Nuevo Testamento, vemos que el círculo de conexión de un creyente, el círculo inmediato de conexión de un creyente, generalmente, siempre, es la iglesia. Son nuestros hermanos en la fe. Tus mejores amigos, tus mejores conexiones, es tu familia en la fe. No estoy diciendo con esto que no tengas amigos o buenos amigos fuera de la iglesia. Yo tengo buenos amigos fuera de la iglesia, o sea, no hay nada de malo en eso, pero yo creo que me estoy dando a entender con esto que te digo de que no se trata de que no tengas amigos fuera de la familia de fe, sino el problema es que dentro de la familia de fe no tienes ninguna conexión. No tienes amigos porque no te interesa. Crees que tu relación con Dios es personal y es suficiente y que no necesitas relacionarte con nadie, y es como aquellos que, pues discúlpame si vuelvo a pisar el callo, yo sé que ahorita no nos estamos reuniendo y pues eso no aplica, pero nos hemos reunido por muchos años. Somos de los que llegamos tarde y nos vamos temprano por una razón, porque no queremos relacionarnos con nadie en la iglesia. Eso es muy lamentable.
Y yo creo y ahí sí, discúlpame, pero repito, no apunto ni señalo tu vida, tú solamente sabrás. Pero mi observación es que una persona que no está sufriendo esta transformación, pues tiene esa característica. Porque conozco personas que están tan entradas y tan amando al Señor y tan involucradas en todo ello que eso es una característica, una cualidad. Están siempre en una cercanía y en un amor por sus hermanos en la fe. Bueno, pues ahí la dejo de tarea. Vamos a la última sección ya para terminar. Vamos a leer versos 31 al 43 y dice: y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadad en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradores en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. En esta última sección tenemos el listado de los reyes de los edomitas. Una vez que los horios fueron expulsados de aquel monte, de aquella tierra, la descendencia de Esaú comenzó también su propia dinastía, y el pasaje nos hace mención que estos fueron los reyes de Edom antes de que comenzaran los reyes de Israel. El primero de ellos, Saúl, no el Saúl que acabamos de leer acá, son dos personajes diferentes. Saúl, al cual te menciono, es el que se cita ahí en el primer libro de Samuel, primer monarca hebreo. Hasta ese momento los moabitas habían creado su propio reino. Pero ¿qué tenemos aquí y por qué el escritor hace mención de estos reyes previos a la dinastía hebrea? Creo que una vez que los edomitas se asentaron en aquel lugar, comenzaron, como lo hacían todos los pueblos, a desarrollarse como nación y en tantos temas. De hecho, una de las ciudades íconos de estos edomitas es precisamente Petra. Al día de hoy, una de las ciudades o de las ruinas de ciudades antiguas pues más bellas y más esplendorosas, creo, del mundo, perteneció precisamente a este reino, al reino de los moabitas. Pero ¿qué llama la atención en todo esto? La poca trascendencia de los descendientes de Esaú. Quiero culminar esta sección leyendo en el último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1. Acompáñame allá, por favor. En el verso 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice Jehová, y dijeron: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado
para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Es interesante que el primer libro de la Biblia haga mención del inicio de esta dinastía moabita y que el último libro de la Escritura mencione el final. Y hablo del final como el punto culminante de una historia y de un pueblo que nunca se volvió a levantar. Porque Dios dijo, yo estoy airado con este pueblo para siempre. Cuando el libro de Malaquías se escribe, pasan unos 400 años, más o menos, en que Herodes, este último rey idumeo, reinó sobre Judea y hasta ahí termina la historia de este pueblo. ¿Qué nos deja a nosotros? Bueno, estamos en este tema pues quizás como continuando el tema que José Juan nos compartía la semana pasada de Dios en la transformación del creyente. Precisamente esta es como que la parte opuesta, ¿no? La falta de transformación en una persona que pareciera ser verdaderamente un hijo de Dios. Pero al final de cuentas, porque al final de la historia, los únicos que se levantarán del polvo son los que fueron hijos. Y aquel que no, aquel que solamente vio la vida cristiana pasar, así como Esaú vio su tierra, la vio pasar a otras manos, aquel que no está sufriendo esta transformación porque no quiere exponerse al cambio que Dios le ofrece y porque no quiere entregar su vida, pues no tiene esta esperanza simplemente. Y el día que muera, así como Dios dijo de Esaú y de los edomitas, estoy airado para siempre y no se levantarán. Bueno, me llama la atención que este pueblo diga ahí en Malaquías, ¿no? Si nos arruinamos, nos volveremos a levantar. Es como lamentablemente algunos que no se convirtieron genuinamente y que a la hora de la muerte digan, no, pues voy camino al cielo. Y sorpresa, que no sean levantados. Y que sean como aquellos a los cuales el Señor dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. De verdad te llevo a esto, si es tu caso. Y si no es tu caso, bueno, para los que somos creyentes, que esto nos haga entrar en conciencia de que realmente tenemos que examinar nuestro corazón continuamente y estar convencidos de que estamos cimentados en la fe y de que hemos recibido de Dios la vida eterna. Yo te animo a que permanezcas y a que rindas tu vida a Cristo completamente. No quisiéramos sorpresas, ¿verdad? Al final del camino. Bueno, pues es todo en esta ocasión. Te invito a que oremos, que demos gracias por esta palabra y que bueno, nos preparemos, capítulo 37 al 50, nos espera pues ya la última parte de este libro increíble y también historias muy interesantes que tendremos ahí que considerar, que analizar, que traerán mucha edificación a nuestras vidas. Inclina tu rostro ahí donde estás, por favor, y vamos a tomar una palabra de oración. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, por mostrarnos tantas cosas, Señor, y por llevarnos hoy a la reflexión de lo importante que es que seamos creyentes genuinos. Creo que no es la primera ni será la última vez que exhortas nuestro corazón en este sentido. Padre, que cada uno de los que estamos expuestos a tu palabra, estamos expuestos a una comunidad de fe, estamos integrados en el servicio, que seamos genuinos hijos tuyos. No importa en qué parte del proceso estemos del cambio. Lo importante es que estemos en el proceso. Lo importante es que nuestra vida vaya avanzando. Dice tu palabra en 1 Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que queremos, Señor. Que nuestra vida trascienda. Que como dice el libro de Daniel en el capítulo 12, trascendamos a perpetua eternidad. Porque no queremos, jamás nos permitas que nuestro cristianismo sea solamente pues una filosofía de vida. No tendría ningún sentido, no tendría ningún caso, estaríamos perdiendo el tiempo
estaríamos desaprovechando hermosas oportunidades. Por lo tanto, yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, seamos probados, seamos sometidos al fuego, Señor, de la prueba de nuestra fe, porque saldremos, cada vez que seamos sometidos a esta prueba, saldremos cada vez pulidos, nuestra fe más preciosa que el oro, probada por el fuego. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Bendice esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Buenos días, familia Semilla. Mi nombre es Angélica. Soy del pueblito San Vicente, Baja California. Tengo 4 hijos y 4 hermosos nietos. Tengo 5 años en mi caminar con Cristo. Quiero platicar un poquito de mi vida, de cómo fue que llegué a los pies de Cristo. Pues bueno, cuando yo llegué aquí a Semilla, recuerdo que empezaron el libro de Juan. Y yo pues luego me identifiqué con la mujer samaritana. De ahí ya se imaginarán quién soy. No con 5 maridos, pero en esa búsqueda, ¿verdad? De ese hombre que me amara con el corazón, que diera su vida por mí. Y pues así, ¿no? Equivocándome unas y miles de veces, ¿verdad? En esa búsqueda. Hasta que un día pues encontré a un amigo. Empezamos a platicar, ¿no? Un hombre diferente, que hablaba diferente y pues ahí en las pláticas yo le platicaba que me sentía sola, entonces él me dijo que él tenía un amigo que me podía quitar mi soledad, que se llamaba Jesús. Pues yo obviamente me ilusioné con ese hombre, ¿no? Con ese hombre, mi amigo. Yo quería conocer a ese Jesús para ganarme a ese hombre, para merecerlo, pues porque él amaba a Jesús. Siempre me decía él, ¿ya fuiste a la iglesia? Y no, pues yo, ya luego iré, y así, ¿no? Hasta que un día yo vivía en San Quintín y ya le dije cuando ya me vaya a Ensenada, porque ya tenía venirme para acá a vivir, pues. Y ya llegando aquí, sí, tengo mi sobrina Carla, ustedes la conocen, también es aquí de Semilla, pero yo le dije, quiero ir contigo a la iglesia. Y ya me dijo, ay, qué bueno, tía, yo quería invitarte, pero no me animaba. Y ya me platicó que ya no iríamos a su otra iglesia, sino a esta que le habían hablado de esta congre. Y pues aquí, el primer día que llegué aquí, pues Dios tocó mi corazón y cuando me tocó ese día que nuestro pastor dijo, ¿quién levanta la mano? Quien quiera. Y pues yo, no sé cómo, pero mi mano se levantó. Y pues ese día yo le entregué mi vida a Cristo y pues no era como yo pensaba, buscar a Dios para ese hombre, yo ganármelo, sino que Dios ya tenía todo su plan. Y aquí estoy enamorada de ese hombre que dio su vida por mí en esa cruz. Y pues con muchas pruebas, luchas, pero siempre adelante y firme, aquí esperando en la voluntad de Dios y que pues ya no me interesa buscar ese otro hombre, sino que sea la voluntad de Dios. No podría decir que no quiero un compañero, ¿verdad? Porque pues mentiría, pero ya no hago lo que yo quiero como lo hacía antes, sino pues, vivo en la voluntad de Dios y que sea Él lo que Él quiera para mí, que sé que es bueno y perfecto. Yo creo que yo iba creciendo y yo ni sabía, sino que por mis mismos hermanos que me decían, ay, ¿cómo has crecido? Y yo me preguntaba, ¿cómo he crecido si me veo igual? Pero pues Dios es grande y Él es el que nos lleva. Nomás es cuestión de que nosotros permitamos dejarle a Él, que Él nos dirija. Yo me fui de mi casa a los 14 años con mi novio. A mis 19 años yo ya tenía mis 3 hijos y me quedé sola porque me separé del papá de mis hijos. Y pues el día que yo conocí que Dios es amor, que Dios dio su vida por mí, que Él me cuida, me protege, yo no pude dudar. Porque ahí fue cuando yo pude ver todo lo que Él me ha cuidado hasta este día de hoy. Porque pues ¿quién más? Solo Él. Tuve otro hijo, yo soy mamá de 5 hijos, pero el 5.º hijo murió y nació. Mis papás ya murieron y
Pues miles de cosas. Mi tiempo ha sido sola desde ese tiempo. Y pues aquí estoy, rendida a los pies de Jesús y gracias a Dios que me encontró y que sé que Él no me va a dejar volver atrás. Aunque yo quisiera, Él me va a dar unas nalgadas, como dicen, y me va a hacer seguir. Confío en Él y sé que Él es bueno, y su fidelidad es grande para siempre, su misericordia. Hola familia Semilla, somos los Reynoso Fitch, les enviamos un gran abrazo desde casa. Esperamos verlos pronto nuevamente para juntos dar gracias a Dios, ya que sabemos que todo obra para bien. ¡Bendiciones! Queremos felicitar a todos los graduados. Entendemos que las condiciones actuales no nos han permitido realizar nuestras actividades de manera regular, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de desearles lo mejor y animarlos a que a lo largo de su vida profesional sea Dios el primero en sus corazones. Estamos por llegar al final de nuestra transmisión, no sin antes recordarte que puedes realizar tus aportaciones en la medida de tu posibilidad en las siguientes cuentas. Es hora de despedirnos. Te animo que durante la semana tomes un tiempo para saludar a otros miembros de nuestra comunidad y preguntar cómo están. Bendiciones.